Buenas, en este capítulo vamos a conocer el funcionamiento de las variables en Python, un punto muy importante para poder entender este lenguaje de programación. Así que vamos allá. Para poder trabajar con las variables, nos iremos dentro de nuestro proyecto en el Visual Studio Code y crearemos un nuevo archivo llamado variables.py. Tenemos que conocer que las variables son las entidades que permiten almacenar la información de los propios programas. Son, pues, principalmente espacios de memoria donde podemos acceder para hacer uso de los datos que guardamos. Los podemos imaginar como si fueran una caja de zapatos sobre la cual nosotros podemos guardar todo tipo de datos. Por ejemplo, texto, números, listado, variables o incluso funciones. Tengamos claro que solo podremos guardar uno de estos elementos y una unidad de ellos. Así que si nosotros intentamos escribir otro elemento encima, el anterior se perderá. Básicamente, las variables sirven para asignar un espacio de memoria en el ordenador, con el fin de preservar una información, o mejor dicho, para preservar el contenido de un objeto. En Python, cualquier entidad es un objeto. Así pues, una variable respecto al código estará formado por su identificador, nombre asignado, el valor o dato de la información o objeto que pueda contener. Ejemplo, nombre manzanas equivale a 10. Veamos un ejemplo. En nuestro código vamos a crear ahora una variable. Para ello vamos a crear un identificador, nombre. Y a continuación pondremos el operador de asignación. Y luego vamos a establecer un texto. Para poder definir un texto tenemos que emplear las comillas dobles. Así estamos definiendo el inicio y final de este texto. Pondremos: hola, clase. Mi nombre es Oriol. Después de realizar esto, en la siguiente línea vamos a hacer un print para poder imprimir el valor de nombre. Guardamos con control S o command S y pulsamos automáticamente el F5. Y podremos ver cómo se ejecutará este script. Hola clase, mi nombre es Oriol. Básicamente, como hemos dicho, es un espacio de memoria que se establece dentro del ordenador. Y tenemos que tener en cuenta que estos espacios de memoria se tienen que precisamente definir el tipo y también la magnitud, o sea, el tamaño. Es importante saber que en Python no hace falta definir ni esa tipología ni ese tamaño, ya que el lenguaje automáticamente tomará esa decisión por nosotros. Solo por el hecho de asignarle un valor, ya esa variable sabrá que es de un tipo correspondiente. Por ejemplo, en el caso que veíamos del nombre equivale a hola clase, mi nombre es Oriol, ya se sabe que nombre es de tipo texto y que es un string correspondientemente, un string literal. Por lo tanto, ¿qué elementos podemos guardar dentro de una variable? Dentro de una variable podemos guardar, por ejemplo, como hemos visto, cadenas de caracteres o strings. Aquí encontraremos pues las palabras, textos, direcciones de correo electrónico o incluso páginas web, ¿vale? URLs o cualquier otra información que contenga una cadena de caracteres. De hecho, cualquier cadena de caracteres que haga referencia a la información y que esté contenida entre comillas simples o dobles será entendida por Python como un string. Podemos ver otros ejemplos aquí. Ciudad de nacimiento equivale a Barcelona. Lengua equivale a castellano. Clave de acceso, importante, no puede haber espacios en blanco, tiene que ser con guiones bajos, aunque no se aprecie, ¿vale? Equivale a este string que hemos puesto aquí.
URL equivale a http://www.miweb.es y cerramos las comillas dobles. Como os podéis fijar, al final de cada sentencia no se pone el punto y coma a diferencia de otros lenguajes. Python prescinde de estos caracteres que son repetitivos y que el señor Guido van Rossum encontró totalmente innecesarios. Así que es el propio lenguaje quien ya lo realiza a más bajo nivel por nosotros. Nos encontramos que otros elementos que se pueden almacenar son los números enteros, o que conoceremos a partir de ahora como integers. Son aquellos números positivos y negativos que no tienen decimales. Por cierto, también se incluye el cero. Fijaros, estos valores se tienen que poner sin delimitar con comillas dobles, ya que los únicos que se delimitarán con comillas dobles son los strings o cadenas de texto. Edad equivale a 41. Temperatura equivale a 15. Errores equivale a 0. Luego también trabajaremos con números decimales, o conocidos técnicamente como float. Son aquellos que tienen decimales, ya sean positivos o negativos. Altura equivale a 1,86. Peso-patatas equivale a 3,5. Importante, aunque lo mencionemos como punto o coma, siempre se dibujará o se establecerá con un punto. En informática no existen los decimales o valores de coma flotante con una coma. Se dibujan siempre con un punto. También podremos almacenar valores donde solo se almacena el dato verdadero o falso. Como consecuencia, estos se nombrarán como boolean. Este tipo de información solo puede contener el valor de verdad en forma de su representación en inglés, true o false. Podemos ver un ejemplo aquí donde he puesto pedido-enviado equivale a true. Pago-cobrado equivale a false. En la realidad esto sería un poco ilógico, ¿verdad? El haber enviado un pedido y no haberlo cobrado. Siempre los valores se pondrán sin comillas dobles, importantísimo, porque si no se considerarían un string. Y deberán iniciarse siempre con la primera letra en mayúscula, la T para true y la F para false. Ya continuamos estableciendo que se pueden también asignar funciones. Este tipo de información puede contener estas funciones, concepto que explicaremos mucho más adelante. Por ejemplo, primera-acción, ¿vale? Equivale a abrir. Segunda-acción equivale a cerrar. Importante, aquí hay dos errores totalmente hechos adrede. El primero, como podéis ver, ¿vale? Entre primera y _acción hay un espacio en blanco. Esto no puede producirse. Acordaros que la sintaxis de las propias variables debe respetar unas pequeñas normas. Estas pequeñas normas son: 1. No pueden escribirse nunca con valores numéricos al principio. O sea, yo no puedo poner el número, por ejemplo, ¿vale? Yo no puedo hacer una variable y puedo poner aquí 1 nombre. Esto no es posible, ¿vale? En su lugar, si yo quiero utilizar números, siempre tendrán que ir al final. Luego, nunca pueden contener caracteres especiales. Yo no puedo hacer nombre con acento, ¿vale? No se pueden poner ni acentos, ni arrobas, ni apóstrofes, ni ñes. Cualquier carácter que no esté tolerado en el lenguaje inglés tampoco se podrá aceptar aquí. Luego, a continuación, no podemos utilizar nombres reservados como variables. Yo no puedo poner print equivale porque esto no será correcto. Igual que no puedo utilizar cualquier otra palabra reservada para una acción del propio lenguaje de Python. Y por último, tenemos que saber que el usar mayúsculas y minúsculas es considerado como variables totalmente distintas. Nombre será una variable totalmente distinta de nombre en minúsculas. Así que es muy importante considerarlo y tenerlo en cuenta.
Ya ultimando este capítulo, tenemos que tener en cuenta que una variable puede contener otra variable. Este tipo de información cuenta la información de otra variable. Lo que hará es heredar el tipo de dato del anterior. Por ejemplo, aquí tenemos que municipio-actual equivale a ciudad nacimiento. Esto significa que si ciudad nacimiento era de tipo string, porque contenía el texto Barcelona, ahora municipio actual también pasará a ser de tipo string y heredará también el valor Barcelona. Esto significa que habrá dos variables que serán del mismo tipo y tendrán el mismo valor. Algo muy útil para, por ejemplo, poder modificar el valor de una variable sin afectar a la variable inicial. También encontraremos otro ejemplo con el peso patatas, que ahora le hemos establecido en la variable peso mínimo. Por lo tanto, teníamos que si peso patatas era 3,50, ahora peso mínimo también será un float y su valor será 3,50. Importante, a partir de ahora para poder ver resultados en pantalla, bastará con saber lo siguiente. El emplear print, como estábamos haciendo hasta ahora, y otra cosa muy importante que debéis tener en cuenta. Cuando un código no queramos usarlo o queramos aclarar alguna parte de nuestro script, simplemente tendremos que aprovecharnos de los comentarios. Acordaros que para hacer el comentario de una línea se utilizaría la almohadilla y si quisiéramos hacer pues un comentario de varias líneas, pues entonces pondríamos los tres comillas dobles y luego repetiríamos tres comillas dobles para escribir el resto del código junto con la finalización de estos comentarios. Aquí pondríamos, por ejemplo, vamos a realizar un método de salida. Fijaros cómo yo esto puedo poner tantas líneas como quiera y mientras estén dentro del inicio con las tres comillas dobles y del final con tres comillas dobles, entonces ya no me hará falta, ¿vale? Pues comentarlas línea a línea. Todo este bloque quedará comentado e ignorado. Guardamos, control S, command S, le damos a F5 y podremos ver el resultado. Cómo nos imprime hola clase, mi nombre es Oriol y ha ignorado todas las anotaciones. Recordad, los comentarios siempre nos servirán tanto para poder anular parte del código como para poder aclarar sentencias que estamos realizando. Como aquí que podríamos poner, creo una variable y le asigno un valor. Espero que hasta aquí esto os haya ayudado y os haya aclarado el funcionamiento de la declaración de las variables. Nos vemos en el próximo vídeo.